Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Alex aquí en Católico Hoy con la meditación para el sábado 22 de mayo. Y mi hermano, te invito a que te conectes a nuestro canal, te suscribas a nuestro canal Católico Hoy y que le des likes a nuestros videos y que compartas estos videos con alguien que deseas evangelizar. También te recuerdo que si no estás conectado a Católico Hoy Radio, puedes hacerlo. Baja tu aplicación completamente gratis en tu teléfono celular o conéctate a través de www.católicohoy.org. Entonces, la frase para este sábado: no te compares con otras personas. Si lo haces, te estarás robando tu propia alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia. Pues el justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús dijo que no moriría, sino: Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy tiene lugar un intercambio un tanto extraño entre Jesús y Pedro. Jesús acaba de decirle a Pedro:
antes de este pasaje: sígueme. Así que literalmente él lo hace, pero mientras caminan se vuelve atrás para ver al discípulo que Jesús amaba, que también los estaba siguiendo. Y Pedro pregunta: Señor, ¿qué va a pasar con este? A lo cual Jesús responde: ¿qué pasa si yo quiero que se quede hasta que yo venga? ¿A ti qué? ¿O qué te preocupa? Tú sígueme. Las palabras de Jesús, y si quiero que se quede, significa que es su voluntad la que guía y tiene prioridad en la relación entre maestro y discípulo. Debemos seguirlo, y es probable que cada uno de nosotros tenga un camino único en comparación con otros discípulos. Y aunque estamos destinados a apoyarnos unos a otros en nuestra vida de fe, no debe ser nuestra preocupación si tengas más pruebas que el otro, o creerme más bendecido que los demás, o pensar que Dios me exige más a mí que a otros. Nunca debemos comparar nuestro sufrimiento, nuestro dolor con el de los demás. Decir: lo que a ti te está pasando no es nada, yo sí estoy sufriendo. Porque cada sufrimiento es personal. Lo que para mí puede ser una prueba sencilla, para el otro puede ser algo terrible, porque es su propio sufrimiento. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús y no en lo que hacen o no hacen los demás, o no en lo que les pasa o no les pasa a los demás. Nos puede pasar como a Pedro. Nos gusta en ocasiones como ser los preferidos. Pedro quería irse solito él con el Señor y que nadie más siguiera. A veces queremos ser el preferido del sacerdote, del diácono, del líder del grupo, y en el camino de Dios, hermanos, no hay preferencias, porque Dios nos ama a todos iguales. Para Él todos somos iguales. Él ama de igual manera al Papa, lo mismo que me ama a mí. Nos ama a todos por igual y no escoge hacer sufrir o darle alegrías a unos más que a otros por preferencia alguna. Al contrario, permite en nuestras vidas lo que podemos llevar. Jesús le pregunta a Pedro hoy: ¿qué te preocupa? En otras palabras le quiere decir: mantén tus ojos en mí, tú sígueme, escucha mi voz y mira lo que hago, y que otros hagan lo mismo de acuerdo con mi voluntad para ellos. No se nos dice que no nos preocupemos por los demás o que los descuidemos y no los apoyemos. En cambio, nos recuerda a Pedro y a nosotros Jesús que la forma en que logra nuestra salvación depende de Él, que Él es el quien tiene la última palabra. A nosotros solo nos corresponde seguirlo y responder al llamado que nos hace. Esto puede ser difícil de recordar y es una lección que muchos de nosotros quizás tengamos que aprender repetidamente. A medida que aprendemos y crecemos en el proceso, Jesús nos dice lo que le dijo a Pedro: tú sígueme. Como Pedro, podemos continuar siguiendo a Jesús, manteniendo nuestros ojos en Él a medida que evolucionamos en nuestro entendimiento y profundizamos en nuestra fe. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, tan importantes en nuestra vida de fe, en las que se nos dice que debemos seguir a Jesús aceptando lo que permite en nuestras vidas sin estar comparándonos con los demás, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos sinceramente a nosotros mismos: ¿he comparado mi sufrimiento con el de los demás? ¿Soy capaz de aceptar el llamado que Jesús me está haciendo y lo que permite en mi vida sin mirar atrás? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de vivir, de encontrarnos contigo a través de tu palabra. Permite, Señor, que en este día y siempre, Señor, seamos nosotros mismos, que no nos comparemos con los demás, que no estemos midiendo el sufrimiento nuestro con el de los demás, que al contrario, Señor, estemos siempre conscientes de que tú permites en nuestras vidas lo que realmente podemos llevar, tanto los sufrimientos como las alegrías. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un sábado bien bendecido, un fin de semana maravilloso. No te olvides de ir mañana a la Santa Misa. Eso es bien importante, encontrarte con Jesús, recibir su cuerpo y su sangre, llenarte de su gracia. No te olvides que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, haz tú lo mismo por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y recuerda, no te compares con otras personas. Si lo haces, te estarás robando tu propia alegría.